Soy italiana. Llegué aquí teniendo 3 años, o sea que no sabía hablar el castellano. Y yo vine en la época de la inmigración, llegamos en el 49 con mi madre. Mi padre ya estaba aquí, o sea que yo, la historia es que, si resulta a veces cómico decirlo, o según los psicoanalistas traumático, yo no lo conocía a mi padre cuando llegué aquí. Lo conocí cuando tenía 3 años, porque mi padre vino a buscar trabajo con solicitudes de trabajos anteriores de hermanos suyos que trabajaban en Celulosa Argentina de Zárate. Bueno, este aquí que el destino quiso que un hermano mayor fue el que comenzó este periplo, lo llama a mi padre, comienza a trabajar en el laboratorio químico en Zárate, Celulosa Argentina, hoy vecina Campana, provincia de Buenos Aires, y a mi padre no le gusta Zárate, entonces le dice, no, me vuelvo, porque no me gusta. Evidentemente mi tío no quería quedarse solo, quería jugarse todas las cartas para ver si lo podía convencer para quedarse. Entonces dijo, ¿por qué antes de volver a Italia, ya que hiciste este sacrificio, no probás con Capitán Bermúdez? Capitán Bermúdez es una ciudad ahora, cuando nosotros fuimos a vivir, era un pueblo, por supuesto, dista 20 kilómetros más o menos del centro de Rosario. Comenzó a trabajar en Celulosa Argentina de Capitán Bermúdez, y bueno, allí que le gustó más Capitán Bermúdez que Zárate y nos mandó a llamar a mi mamá y a mí. Vine con mi madre, como les vuelvo a repetir, y ahí conozco a mi padre en el momento de la llegada, y la inmersión con la cultura italiana, como ya lo dije antes, lo vuelvo a repetir, fue innata en mí porque no me despegué nunca de la lengua italiana. Es decir, que tuvieron que mandarme a maestra particular para aprender el castellano, para aprender lo que sería la lengua italiana, para poder escolarizarme, que en esa época era los 6 años, o sea que tuve tiempo de hacerlo. Pero ocurría que en el mientras tanto habíamos tenido la fortuna, sobre todo para mis padres, que lo consideraban que era un hecho realmente grandioso, en nuestro mismo barco, que era la nave Américo Vespuccio, que hacía un viaje inaugural en ese momento, pagado por Perón, así fue la historia, él pagaba nuestro viaje para venir a América. En ese mismo barco viene bastante cantidad de gente, digo bastante porque seríamos unos 20 probablemente, de Capitán Bermúdez. Que se forma lógicamente en Capitán Bermúdez una gran hermandad, porque eran todos exiliados que llegaban a un mismo lugar desconocido. Entre ellos, quien había sido maestra de mi madre, la señora Giuseppina Ventresca. O sea que yo sí puedo decir y entender qué significa hacer la doble escolaridad, porque la maestra italiana era maestra di ruolo en Italia, en Rimini, funda una escuela italiana en Capitán Bermúdez, en eso que era pueblo por esa época, a la cual concurrimos todos los hijos de los paisanos que habíamos llegado casi contemporáneamente, e hicimos en el turno tarde, desde primero a sexto grado, toda la escuela italiana, pero todo en italiano, matemática, geografía, geometría, todo dado en italiano como si fuese la escuela italiana, porque ella no hablaba el español, o lo hablaba como lo hablaban cualquiera de mis padres, que en ese momento la lengua también era masculinista, si se quiere, quiero decir machista, porque los hombres, en ese caso trabajaban casi todos en Celulosa Argentina, y muchos trabajaban también en lo que fue Verbano, la fábrica de porcelanas Verbano, que trabajaban en Capitán Bermúdez, hoy denominada Fallar, creo que es una empresa portuguesa. Los hombres, al estar en conexión con otros empleadores, compañeros de labor, aprendieron más rápido a hablar la lengua que las mujeres, porque las mujeres, ¿qué quedaron haciendo? Sus tareas. Ninguna era una mujer que tenía una profesión.
Es decir, todas habían llegado con sexto grado, mientras que estos hombres, la mayoría eran técnicos. En el caso de mi padre era técnico químico, por ejemplo. Entonces mi madre, las reuniones que tenía, los encuentros eran con las otras paisanas, con lo cual se le dificultó mucho más todavía el lenguaje y la fonética, porque demoró, por supuesto, años en hacer amistades, en conversar con la gente del barrio, con la gente de Capitán Bermúdez, con aquellos con los cuales tenía que ir hasta hacer, si se quiere, las pequeñas compras diarias. Es decir, que fue realmente una epopeya para... Yo reivindico a ese tipo de mujeres, cuando las recuerdo a una por una, ese tipo de mujeres italianas que vino con la inmigración, y todas vinieron de la misma manera, vinieron solas. Nadie vino con ninguna hermana, con ningún pariente por cuenta de ellas, vinieron todas casadas. Hubo solo un caso de una que se casó por poder, inclusive, y todas tuvieron que arreglárselas del mismo modo, es decir, con una lengua que era para el hablante nativo poco comprendido el italiano, a veces hasta burlado, porque tuvieron que sufrir hasta eso. Hay que considerar que eso también fue un escollo bastante importante para la época, es decir, no estaba la globalización de las lenguas extranjeras que hoy existe, y que alguien va a otro lugar y es entendible que hable otra lengua o que la hable mal o que trate de hacerse entender de cualquier manera. En ese momento la situación era completamente distinta, o sea que tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para acompañarnos a nosotros. Yo recuerdo que hasta con las tareas, por ejemplo, quien más podía acompañarme era mi padre, por lo que vuelvo a repetir, porque tenía una formación que le había dado el campo laboral, una formación de lengua, aunque no lo hablara correctamente al español, mientras que mi madre no podía hacer esas tareas conmigo, solo darme alguna idea tal vez, algún diseño, algún dibujo tal vez, pero ninguna otra cosa, porque lo del lenguaje era un tema muy difícil, tanto en la parte oral como en la parte escrita. Ellas se seguían escribiendo, por supuesto, con sus familiares, y lógicamente la escritura era la escritura de la lapicera estilográfica, con el denominado papel de vía aérea de esa época todavía. Y si hay un hecho que quedó grabado en mi mente, mi mamá se vino con el desconsuelo de su madre y su única hermana. O sea que se ve que más de una vez también en esas cartas habrá recibido quizás algún reproche, quizás algún lamento de esa partenza inesperada desde Génova a Buenos Aires. Y yo recuerdo ver la escena en mi casa, en el comedor, que mi madre se ponía allí para que no la viéramos, escribía y se le caían las lágrimas sobre el papel de vía aérea, y tenía que romper la carta y volverla a escribir. Es decir, que fueron tiempos, lo vuelvo a repetir, difíciles. Con el pasar del tiempo, bueno, yo tengo todavía, afortunadamente, un hermano argentino, nacido aquí. O sea que él, bueno, no tuvo esa dificultad, porque ya está más compenetrado con el español, porque tenemos 6 años de diferencia. O sea que mi madre ya estaba más familiarizada por visitas médicas, por compras farmacéuticas, por compras de quehaceres domésticos, por lo que fuere, digamos, su dialecto, porque ellos hablaban el dialecto abruzzés, no hablaban el italiano, cosa que teníamos también una gran pelea con la maestra, porque la maestra nos decía que nosotros no teníamos que contestar en casa en dialecto, teníamos que contestar en italiano, porque si no íbamos a arruinar la lengua. Y ella nos hacía promocionar una vez por año, venía una comisión, que creo que era una comisión, ella lo denominó al colegio, fue una visionaria, lo denominó Dopo Scuola Dante Alighieri. Por lo tanto, iba una comisión de aquí, de Rosario, de la Dante Alighieri. La figura que recuerdo es la figura del padre, así casi lontano, la lontana. Recuerdo del ingeniero Bani, Caetano Bani, porque tengo todavía algunas libretas firmadas por él. Él hacía como una especie de evaluación, y íbamos pasando los años de un año a otro. Bueno, cuando yo llegué a finalizar la escuela primaria, teniendo 12 años por cumplir,
Entonces ya había otra confianza. Nosotros teníamos que tomar un colectivo para venir desde Capitán Bermúdez hasta Rosario. Y la idea de mi padre fue siempre, en su imaginario, la Dante Alighieri. Entonces, bueno, ahí como se toma más confianza con el adolescente que puede subir a un colectivo, bajarse solo y estar en un ambiente que tampoco yo conocía, como era la Dante de Rosario, comencé a viajar a la Dante, y ahí hice toda mi escolaridad. Toda mi escolaridad, entré en primer año y terminé, en esa época la Dante tenía magisterio, graduándome como maestra. Pina Patrignani Inventresca, y te lo repetía. Yo recuerdo que esa mujer ahí, con los años lo aprendí, cuando estudié yo la fonética italiana después de grande, que tenía una dicción y una fonética perfecta, que es la que yo le repito muchas veces a los alumnos. Para hablar correctamente el italiano, la boca hay que abrirla, que se vean que están pronunciando las vocales y que las consonantes sibilantes, vibrantes, se escuchen realmente. Eso ella nos lo grabó a fuego. Era tremendamente exigente, exigente al punto tal que en esa época no estaba el tema que uno como ahora no lo puede tocar a un chico. Ahí era no, la disciplina a schiaffi. Yo no, yo siempre más vale fui tímida, pero yo tenía un primo, Giacinto, que a lo mejor algunas veces hacía alguna travesura, otro compañero, Filippo, también, imagínense, eran todos hijos de paisanos también, y cuando él le pegaba, o le daba unos schiaffos así porque merecía algo que no había hecho bien, o cualquier cómpito, o algo que a ella no le gustaba, él no le decía al chico, pobre porque te di los schiaffos, le decía, tanto en el respeto y el valor que tenían esos padres que habían venido, que a mi primo, que el tío se llamaba tío Giulio, cuando le hacía algo así, esa reprimenda, le decía, povero Giulio, como diciendo, ¿qué hijo te ha tocado? Es decir, que eso también es una anécdota muy particular de esta mujer, ¿no? Que nos formó de una manera increíble. Duró durante prácticamente hasta hasta que fue grande esa escuela italiana. Fue muchos años, vos también te acordás, Mariano, también a tomar examen la mamá de las dos Biasetti, lamentablemente fallecidas, de Lina y Luisa Biasetti. Se llamaba, ella también la presentaba con todo el abolengo, Daphne Bianchi in Biasetti, así era el nome, cognome de la mamá. Ella iba a tomar también exámenes, nos iba a tomar exámenes a nosotros de lengua, de historia, de geografía, nos hacía hablar todo en italiano. O sea que, bueno, iba a la mañana a la escuela religiosa, a la escuela normal, la escuela argentina, que en ese caso era una escuela de monjas, que prácticamente en esa época era la única escuela que había religiosa, la otra escuela era laica y pública, y la escuela de las hermanas también había sido fundada, había sido una donación el colegio, por el ingeniero Gagliardi y el ingeniero Pomilio, que fueron los fundadores también de, digamos, la piedra basal de celulosa argentina. Ellos ponían el dinero para que esa escuela funcionaba, y fue una escuela realmente modelo, una escuela que las hermanas tenían que ver justamente también con la colectividad, porque eran las hermanas de la Inmaculada de Génova. Hoy en Capitán Bermúdez creo que queda una o dos de esas hermanas, de mi época no, por supuesto, pero como el final de todas las escuelas religiosas están manejadas por laicos. Creo que quedan más hermanas, digamos, más religiosas, en la misma escuela, de la misma colectividad, en la calle San Nicolás y 9 de Julio, la escuela San Miguel, que las hermanas tienen el mismo uniforme, si uno las ve, la misma metodología, porque eran escuelas de la Inmaculada de Génova. Bueno, cuando después yo terminé y comencé a dar clase en la misma escuela, en la misma escuela de las hermanas, se funda la escuela secundaria. Yo comienzo a dar clases, ya me había recibido de profesora de lengua, literatura y latín. Comienzo a dar clases de castellano. En esa época era castellano 1. Había castellano 1, castellano 2 y castellano 3. Cuando llegamos a cuarto año, en los 3 primeros años, el ciclo básico, como es común, teníamos
inglés, tenían inglés los alumnos. Y en el cuarto año se podía elegir otra lengua, una lengua latina, que podía ser el inglés, perdón, el italiano o el francés. Entonces yo la convencí a la hermana, la madre superiora, María del Carmen Fenoglio, de la Congregación de las Inmaculadas de Génova. Hermana, digo, habiendo tantos inmigrantes italianos aquí, en Capitán Bermúdez una inmigración tan importante, esta escuela promovida y ayudada por ingenieros italianos, ¿por qué no vamos a buscar al ministerio a la persona que nos pueda dar el permiso para dar en cuarto y quinto italiano? Aquí que ahí comienza entonces el italiano también en la escuela de las hermanas, que también lo doy yo. Cátedras que dejo, después con el tiempo, cuando tuve mi segundo hijo, creo, a María Esther Ventura, de la familia Brucesa. Recuerdo todavía el día que la llamé diciéndole, me tenés que hacer un favor al cual no me podés contestar que no. Pues ella se había recibido de profesora y yo quería la continuidad, no quería que fuese otra lengua, que fuese el francés, quería la continuidad de la lengua italiana. Y así fue que María Esther se hace cargo de esas horas. La pasta yuta, después surgió la pasta linda y cada uno con sus viajes que se hizo a Italia a visitar a sus padres, porque fue una generación dentro de todo afortunada, porque no fue la generación de la Primera Guerra que nunca volvió, de la Segunda que tuvieron ocasión de volver a Italia a ver a sus padres, y ahí en ese momento todas las italianas ya se trajeron la pasta linda, la máquina de hacer la pasta, ¿no? Pero la primera que tuvo mi mamá, con la que cortábamos la pasta y que esa la tenía cada una de las paisanas también, era maccheroni a la guitarra porque era como un arpa, Mariano la debe haber conocido seguramente en la familia Brucesa, en donde se pasaba la estrilla, la lista, el listón de fideos, eran unos hilos cortantes, se pasaba el palo de amasar por ahí y caían debajo gli spaghetti. Esa era la forma de hacer la pasta, que los domingos no fallaba nunca, spaghetti e polpette. Espagueti y albóndigas en salsa. Esa tradición estas mujeres la mantuvieron y hoy la mantienen hasta en mi casa, hasta mis hijos. Es decir, recuerdan esa tradición de hacer la pasta y el sugo que hacían ellas especialmente. Otra cosa que hacían, Ivana, eran tan, digamos, se habían venido a pesar de su corta edad, tan arraigadas con las costumbres de su pueblo natal, que en mi caso era Bussi Sultirino, provincia de Pescara, que en la época en que estaba la cosecha de los tomates, que sería ahora, me acuerdo que la época era tipo febrero, se hacía la salsa de tomate, la salsa de pomodori, se embotellaba y se habían traído hasta una bicheta que lamentablemente no la recuerdo. Sí recuerdo a mi padre que como químico tenía un papelito donde tenía una cantidad de algo, creo que una de las cosas de conservantes, creo, no sé si era cremor tártaro o bicarbonato. Se tapaba sigilosamente esa botella y la botella nos duraba todo el año. O sea que había cantidad de tomates para hacer durante todo el año. Era casi una mala palabra ir a comprar una lata de tomates. Había que hacer el tomate que habías hecho vos en verano. O sea que esa es otra tradición, igual que la mermelada, la misma cosa. Es decir, que a pesar de su... Mi mamá se casó de 22 años, o sea que imagínate que vino muy joven. No obstante, trajo esos... Yo a veces escucho a los grandes cocineros que dicen, voy a contar los secretitos top, las cositas que hay que hacer, poner tal cosa, poner la sal en tal momento a la salsa, ponerle un poco de azúcar para que no salga agria. Eso ya mi mamá lo hacía. Es decir, que hay cosas que se transportaron de una generación a la otra gracias a esa italianidad que ellos defendieron tanto y que les fue tal vez dolorosa al principio, me imagino, ¿no? Porque lógicamente que no la deben haber pasado bien, porque no fue fácil, a pesar de que el sueldo de celulosa era bueno en ese momento, el sueldo era bueno, nos podían mandar a la escuela, nos podían dar los pequeños gustos también, no hubo privaciones de ninguna manera en la casa de ningún paisano, se usaba la visita a los paisanos, es decir, que no estaba el cine, no estaba la tele, entonces después de la dopo cena, después de la cena,
era un pueblo tranquilísimo, podíamos caminar tranquilamente por la calle, se iba a fare il bicchierino, o sea que cada uno iba a su casa y si tenía i biscotti que había hecho o le pizzelle, te convidaban con un café, con i biscotti y con un anís o con lo que fuera, un licor italiano si había. Me acuerdo que usaban mucho la strega, porque alguien lo traía, y otro más famoso también, que era de la zona, era la Centerba, que era ya un licor color verde, porque como el mismo nombre lo dice, tenía 100 hierbas, con el cual hacían también, fíjate qué cosa, Ivana, algo que parece raro a veces de que se mezcla como gran novedad lo dulce con los salados, y ravioloni, los raviolones de ricota, que los hacía como si fuera una empanada mi mamá, le ponía la ricota, le ponía yemas de huevo batidas, le ponía algo de azúcar, era infaltable, infaltable, 2 bicchierini, 2 vasitos de licor de Centerba, con lo cual le daba a la ricota un color casi un verde viadito, un verde más aclarado, porque la Centerba era verde esmeralda. O sea que hasta ese tipo de pasta, que en este momento sería el gran boom, comer lo agridulce, ellos lo hacían sin saberlo, lo hacían por tradición, lo hacían porque lo habían aprendido en su lugar natal. Agradezco mucho que me hayan convocado, porque esto me siento que internamente me sirve como una reivindicación y como una especie de homenaje. Homenaje a todas esas mujeres que recuerdo, mi mamá Ada, te digo los nombres, Pascualina, Nina, Ginetta, Marietta, o sea que eran todos nombres que nosotros frecuentábamos corrientemente y que hicieron todas ese mismo esfuerzo. Yo justamente se lo digo hasta a mis propias hijas, que son profesionales y tienen ambas más de 40 años, que hoy no se está acostumbrado a hacer el sacrificio. Es decir, a pesar de que son personas maduras y bien formadas también, pero tal vez no entendieron la importancia y el peso que tuvo para esta gente de la inmigración poder afrontar y no demostrarte nunca que estaban desconformes, no demostrarte nunca que se hablaba mal de Argentina, al contrario, trataban de ser gentiles con los vecinos, como ellos decían, con tutto il vicinato, si debe ser gentile e amabile. Eso me lo repetían siempre. O sea que ahí en esto va también el consejo a tener, si se quiere, una palabra que es muy querida a la famosa escritora, que en este caso no vale la pena citarla porque estamos en un tema italiano, pero que sí vale la pena por el libro, La Templanza, de María Dueñas. En ese texto de La Templanza se ve mucho como la mujer, ella lo cuenta en el caso de la Guerra Civil Española, cómo la mujer tiene fuerzas para salir adelante y puede tener los logros y formar la familia que soñó formar.